Hola a todos. En este vídeo tutorial vamos a aprender a hacer este vestido para niña. Lleva un canesú en la parte del delantero y un volante en la parte de abajo. Está confeccionado en batista perforada y por la parte del derecho se transparenta el forro que lleva debajo. Mirad. Si queréis más información de su confección o sobre el tejido, entrad en mi blog patronesmujer.com y si queréis el patrón está disponible en tienda.patronesmujer.com de la talla 1 año a 8 años. Que disfrutéis con el vídeo. En este vídeo tutorial vamos a aprender a hacer un vestido de niña con canesú delantero. Los materiales de los que se compone son tejido 1 metro para talla de 8 años, forro 1 metro para talla de 8 años, pasacintas de 5 centímetros de ancho por 1,5 metros de largo, cinta de raso 1,5 metros, picunela 1 metro, 5 botones, tijeras, hilo y alfileres. Las piezas de patrón de las que se compone este modelo son: la número 1, delantero, está a la mitad, cortar una vez de género y una de forro. La pieza número 2, canesú delantero, está a la mitad, cortar una vez de género y una vez de forro. La pieza número 3, volante del delantero, cortar una vez de género y una vez de forro. La pieza número 4, espalda, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 5, canesú de la espalda, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 6, volante de la espalda, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 7, forro de la espalda, cortar 2 veces encaradas. La pieza número 8, forro del canesú de la espalda, cortar 2 veces encaradas. La pieza número 9, volante de forro de la espalda, cortar 2 veces encaradas. Y la pieza número 10, biez para rematar el escote, cortar una vez de forro. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y lo montamos con celo o pegamento. Los folios llevan un número de unión en los vértices para que sea más fácil montarlos. Los recortamos todos alrededor al filo del patrón. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Una vez recortados, doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia adentro y colocamos en el doblez de la tela las piezas que pone el lomo, que es el delantero, el canesú delantero y el volante del delantero, y a continuación la espalda. Recortamos alrededor al filo del patrón. Antes de quitar las piezas de patrón del tejido, le damos los piquetes o aplomos, que son unos pequeños cortes para luego poder casarlo más fácilmente cuando lo vamos cosiendo en la máquina. Una vez cortado el género, vamos a cortar el forro. Le doblamos también a la mitad con el derecho hacia adentro y colocamos las piezas de lomo justo en el doblez de la tela. El delantero, el canesú y el volante. Y el resto de las piezas de la espalda las colocamos a continuación. Vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es pasar un punto a la parte de arriba donde va a ir puesto el canesú en el delantero y en las espaldas también se lo pasamos desde el piquete del cruce hasta la parte de arriba del hombro. Y en las piezas que lleva de forro también le pasamos el punto al delantero y a las 2 espaldas. Colocamos los delanteros de género y de forro
con los derechos hacia adentro para rematar las sisas. Y con las espaldas hacemos lo mismo. Colocamos género y forro con los derechos hacia adentro. Comenzamos a coser la sisa a 1 centímetro de costura, uniendo el forro con el género, para poder rematarla por el lado del derecho. Primero cosemos una sisa y después la sisa del otro lado. Una vez cosidas, le damos la vuelta por el derecho y le pasamos un punto al ancho de la patilla. En las espaldas hacemos lo mismo, cosemos la sisa del género con la sisa del forro . Una vez cosida la sisa, cosemos la vista del género con el forro por la parte donde van a ir cosidos los botones . Y le pasamos un punto de abajo hacia arriba. Le damos la vuelta hacia el lado del derecho y le damos un pespunte a la sisa para que quede bien rematada. Y con el otro lado de la espalda hacemos lo mismo. Para colocar el canesú, fruncimos la parte de arriba del vestido hasta adaptarla a los piquetes que lleva, que indican dónde va a ir cosido el canesú. Le volvemos hacia la parte de abajo y encaramos los derechos. Hacemos coincidir el piquete del centro del vestido con el centro del canesú y comenzamos a coserle a 1 centímetro de costura . Va a ir repartiendo con los dedos bien el flojo . Y tenemos que coser justo donde nos indica, hasta donde nos indica el piquete. El piquete nos indica justo donde tiene que quedar el hombro. Para coser el otro lado, vamos a comenzar a coser por el piquete.
Comenzamos a coser repartiendo el flojo. Una vez que hemos cosido el canesú, comprobamos que nos haya quedado a la misma altura. Para coserle a la espalda hacemos lo mismo. Le volvemos hacia el derecho y comenzamos a coser dejando la vista hacia afuera y repartiendo el flojo con los dedos. Le vais colocando alrededor de la parte de arriba del vestido. Tenéis que colocarle justo hasta el piquete y el otro canesú de la espalda tenéis que hacer lo mismo. Una vez puestos los canesús al delantero y a la espalda, los colocamos con el derecho hacia adentro y cosemos los hombros a 1 centímetro de costura. Unimos los hombros del forro y nos colocamos los canesús con el derecho hacia adentro y cosemos primero un lado y luego el otro. Para rematar el canesú de género con el de forro, volvemos la vista hacia el revés y le pasamos un pespunta a 1 centímetro, sin llegar hasta el final, o sea, sin terminar de coser, dejando un hueco para luego poder coser el forro. El otro lado de la vista lo rematamos igual, le volvemos hacia el revés y ahora le vamos a coser el forro con el género de la parte de arriba, comenzando con las vistas. Sujetarlas si queréis con un alfiler y tenéis que hacer coincidir los derechos de género con el derecho del forro. Fijamos que nos hemos dejado 1 centímetro sin coser y pasamos un punto a 1 centímetro uniendo género con forro. Con el otro lado hacemos lo mismo. Una vez que hemos cosido las vistas, vamos a comenzar a coserle por la parte de abajo. Fijaros en el vídeo que ahora le vamos a ir cosiendo alrededor del pespunte de canesú que hemos unido la falda, o sea, el vestido con la parte de arriba del canesú. Vamos cosiendo el forro con el género, teniendo en cuenta de que os coincidan los hombros. La parte de abajo del vestido os va a quedar como en el interior del canesú.
Si os molesta, pasarle por debajo y le sacáis por el escote, la parte de abajo del vestido. Ya llegamos al final y la vista tiene que rematar hacia el interior. Fijaros en el vídeo cómo os tiene que quedar. Cosido todo alrededor. Y esta es la parte del revés del forro. Ahora le damos la vuelta. Y le vamos a pasar un punto, un pespunte, al ancho de la patilla, alrededor del canesú. Ayudaros de los dedos, vais canteando el borde para que quede bien por fuera. Una vez cosido el canesú, nos tiene que quedar rematado por el lado derecho y por el lado del revés. Ahora vamos a cerrar los costados y nos colocamos el vestido por la parte del revés con los derechos hacia adentro. Y comenzamos a coser a 1 centímetro de costura desde la sisa hasta el bajo. Una vez que cosemos un lado, seguidamente cosemos el otro. Ahora vamos a hacer el volante de la parte de abajo. Cogemos la parte central del delantero y las dos partes de las que se compone el volante de la espalda. Y cosemos los laterales a 1 centímetro de costura. Primero uno, luego el otro. Y con las piezas de forro que componen el volante de la parte de abajo del vestido, hacemos lo mismo que con el género. Unimos el volante del delantero con las dos piezas que se componen el volante de la espalda. Al volante de forro le colocamos la puntilla o pasacintas, la volvemos hacia la parte de arriba y la vamos colocando con el derecho de la puntilla hacia el interior, haciendo coincidir derecho de forro con el derecho de la puntilla. Y la vamos cosiendo por la parte de abajo a 1 centímetro de costura. Una vez que hemos cosido la puntilla, le vamos a pasar un pespunte a la parte de arriba del volante de género para poder hacer el frunce, como al volante de forro. Ahora seguidamente fruncimos tirando del hilo de la canilla y lo vamos adaptando por la parte de abajo del vestido. Sujetamos con unos alfileres para repartir bien el flojo y hacemos coincidir la costura del volante de los laterales con las costuras de la parte de abajo del vestido y el piquete del centro del delantero con el piquete del centro del volante. Y le sujetamos todo alrededor para que nos resulte más fácil coserle. Y ahora vamos repartiendo con los dedos el frunce todo alrededor y pasando un pespunte por encima al mismo tiempo. Una vez que le hemos cosido el de género, ahora
ahora le vamos a coser el de forro. Hacemos coincidir el derecho de género con el derecho de forro y cosemos los laterales o vistas de la parte de abajo, que es lo primero que vamos a coser del volante. En un principio al volante de género le hice el bajo, pero luego se lo tuve que quitar para poder rematarle mejor con el forro y para comprobar que la puntilla no se me viera bien por la parte de abajo. Una vez colocados las vistas, nos sujetamos también el volante de forro, tanto en los costados con el piquete del centro del delantero. Cosemos el lateral del forro, uniendo el género con el forro por la vista, sin llegar abajo, dejando justo para hacer el bajo, como unos 2 centímetros. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Pasamos 1 centímetro y cosemos justo hasta la altura de la puntilla. Ahora volvemos la vista hacia el revés para rematarla con la parte de arriba del vestido y comenzamos a coser, doblando la vista como hemos dicho antes, y repartiendo el flojo bien con los dedos para que quede proporcionado en todo el recorrido del vestido. Cuando llegamos al final, hacemos lo mismo que al principio, volvemos la vista hacia el revés para poder rematarla. Y ahora volvemos hacia abajo y comprobamos el largo del volante. Yo el bajo se lo había hecho antes, pero se lo he descosido, porque es mejor que comprobéis el largo por si compráis una puntilla más ancha o más estrecha. Y ahora para rematar, pues justo a la altura donde termina la puntilla, le pasamos un punto. En el otro lado hacemos lo mismo, justo a la altura de la puntilla, le pasamos un punto para rematarla, para rematar el bajo. Volvemos hacia el derecho y ahora le vamos a ir haciendo un dobladillo doble de 1 centímetro más 1 centímetro, todo alrededor, pasando un punto justo en el filo de la doblez. Para que quede bien rematado, lo que vamos a hacer es pasarle también un punto desde el inicio hasta justo donde empieza el bajo, al mismo ancho, y así queda mejor rematado. Una vez puesto el volante, vamos a hacer el escote, le vamos a poner una picunela de adorno, la vamos cosiendo al filo alrededor, pasando un punto justo por la mitad, y terminando en dirección hacia arriba para que quede mejor rematada la picunela. Vamos a rematar el escote con un bies de forro. Le tenéis que doblar como 1 centímetro por la parte de arriba y lo vamos a ir colocando por la parte del derecho y cosiendo por la parte que no hemos doblado.
Le vamos a ir cosiendo justo por encima de la picunela. Le vais adaptando con los dedos. Cuando lleguemos al final, cortar la parte sobrante. Ahora le vamos a volcar hacia el lado del revés. Primero doblamos el centímetro de tejido que hemos dejado de más y luego subimos la costura hacia arriba y volvemos a doblar el bies hacia el interior. Y le vamos pasando un punto por la parte de arriba en el filo del bies. Subís la costura hacia arriba y redobláis el bies hacia el interior. Si os resulta más fácil, le podéis dar unos piquetes también en la costura. Si veis que os cuesta que os vuelva el bies hacia el revés. Antes de llegar al final, cortar el tejido sobrante. Tenéis que dejar como 1 centímetro para poder doblarle. Y luego doblamos el bies y le pasamos un punto por encima. Yo como adorno le he puesto una picunela justo encima de la costura de unión entre el volante de la parte de abajo con el vestido. Y le he pasado un pespunte por encima justo a la mitad. Por último, para rematar el vestido, le he hecho los ojales como indica el patrón y le he cosido los 5 botones. Le he pasado la cinta de raso por el pasacintas, comenzando por la espalda y terminando en el delantero a la altura donde va la pierna de la niña. Cortamos la cinta de raso y la rematamos para que no se mueva y la pasamos por la parte de atrás hasta el delantero, primero en un lado y luego en otro, para que nos queden las cintas de raso colgando por la parte de delante. Luego yo le he hecho un lazo, y por la parte del revés le he sujetado para que no se deshaga. Si te gustan estos vídeos para aprender a coser tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.